¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Finalmente, Patricia Bullrich se bajó de la candidatura a diputada por Juntos por el Cambio, contrariamente a lo que podíamos prever. Pero bueno, es probable que el viaje / huida de Macri a Francia haya desencadenado esta decisión, porque se vio sola y sin fierros y bueno, lo mejor que podía hacer era bajarse. Habrá que ver si esto también repercute, tal como ella lo propuso en redes sociales, en la interna en la provincia de Buenos Aires, donde en principio todavía habría una PASO. La respuesta en redes sociales a este acto de altruismo no fue positiva ni para Patricia ni para Juntos por el Cambio. Ella de todos modos reafirmó su voluntad de ser candidata o precandidata a presidente en el 2023. Habrá que ver si efectivamente esta negativa de las redes sociales después se traslada a las urnas o si no hay un correlato entre la respuesta de los simpatizantes de Cambiemos en las redes sociales y lo que finalmente vuelcan en las urnas. La semana pasada nosotros tuvimos acá en nuestro estudio a Yamil Santoro, quien manifestó como integrante del espacio de López Murphy que la voluntad de ese espacio es integrar el frente de Juntos por el Cambio siempre y cuando haya una PASO. Con lo cual, bueno, veremos qué pasa con la provincia de Buenos Aires, porque si no hay PASO hay que ver qué sucede con el espacio de Republicanos Unidos. Por otra parte, bueno, falta muy poco, faltan apenas 3 semanas para que se conozcan los frentes y los candidatos, y yo diría que por lo menos este primer round de la interna con miras a las presidenciales del 2023 fue para Horacio Rodríguez Larreta. Este domingo se hizo pública una carta del expresidente Mauricio Macri, donde acusó al gobierno de perseguirlo y de querer perjudicarlo a él y a su familia, desde Francia, por supuesto. Y dijo, por ejemplo, que el procurador Carlos Zanini había rechazado una propuesta donde se ofrecía que el Estado cobrara el 100% del canon adeudado y de los intereses que debía Correo Argentino en la causa que hoy está en trámite. El empresario Fabián de Sousa salió al cruce y dijo que Macri busca confundir a la sociedad comparando la causa Correo Argentino con Oil Combustibles. Básicamente lo que remarcó fue que la causa Correo Argentino inició en el 2000, 3 años antes de que Néstor Kirchner fuera presidente, que debe desde entonces el canon, o sea, hace 21 años que no paga, que tiene más pasivos que activos, y a diferencia de Oil, que no tenía deudas en el momento en el que se decreta la quiebra de Oil Combustibles, era una empresa que estaba funcionando y que tenía sus obligaciones al día. La última propuesta que hizo Correo Argentino es de 1.011 millones de pesos. Esto, según la fiscal Gabriela Boquín, que es la fiscal de la causa, es una propuesta 5 veces menor al total adeudado en concepto de canon e intereses. Según Macri, lo que hay acá es persecución y venganza. Ahora, recordemos que en el 2016 Correo Argentino
propuso y el Estado, gobernado por Cambiemos, aceptó una propuesta que licuaba en un 98,87% la deuda que mantenía Correo Argentino al 2016 con el Estado. ¿Sí? Exactamente, era una propuesta irrisoria y el Estado aceptó esa propuesta. Lo que sucedió es que en febrero del 2017 la fiscal Gabriela Boquín advirtió esta maniobra y justamente realizó la denuncia porque la propuesta era manifiestamente perjudicial para los intereses del Estado. Entonces la pregunta es, ¿estamos ante un cazador que se convirtió en presa o simplemente la justicia está funcionando? Para dilucidar este tema vamos a estar charlando en un rato con el diputado Marcelo Koenig. Así comienza Encuentro Informativo. Algunos han escrito sobre sus vínculos en Italia con circuitos de dinero negro y con un grupo español, Dragados, que luego fue continuado por otros grupos. Así nació Ausol, la empresa a la cual Guillermo Vietri se reconoció $500 millones de deuda a nombre nuestro. Procedente, el ministro, a pedido de Mauricio Macri, le dice, bueno, no, está bien, reconozcámosle una parte de la deuda, una deuda ficticia, y ahí nomás $500 millones. Parte de la gestión pública es hacerla con mucho profesionalismo. Tenés muchas cosas que son difíciles de contemplar en una obra como la del Metrobús, por ejemplo, pero generalmente tenés que estimar cuáles van a ser esos problemas que te van a aparecer y cómo los vas a resolver. La concesión de Ausol, de acceso norte para todos los que vivimos en la zona y que nos rompen el traste pagando los peajes estos que nos cobran, la concesión de Ausol vencía en 2020, en diciembre de 2020, o sea, este año, a fines de este año. Se apuraron 2 años en renovar por 10 el plazo. Pero hicieron ricos en base a negocios espurios y vienen al Estado a hacer negocios espurios de los dos lados del mostrador. Una de las cosas que le concedieron en el contrato es la adjudicación de obras directas por 7.000 millones de pesos. Es decir, supuestamente la empresa tiene que hacer a lo largo de estos 10 años que se le prorrogan obras por 7.000 millones de pesos, pero ya directamente las va a hacer la propia compañía, el Estado se las adjudicó de manera directa y no a lo largo de 10 años recurriendo a las licitaciones, etcétera. Eso es un aspecto nomás de lo que hicieron estos sabandijas en esto que, como decís vos, Pablo, y tenés toda la razón, es absolutamente grosero. La orientación de la investigación es distinta a la que se vio en los grandes medios de comunicación, que siempre pensaron que era un negocio menor para inflar las acciones. Y yo creo que Natal, que es quien compró las acciones de Macri en Ausol, en realidad no es más que una especie de testaferro, que el negocio central fue la renegociación de la concesión por la cual se le regalaron al macrismo millones y millones de dólares. Estoy con el diputado nacional Marcelo Koenig, quien es uno de los autores del libro Ceocracia, ¿sí? Que es justamente ¿para qué quieren el gobierno los empresarios ricos como Macri? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Lo primero que me surge es preguntarte, bueno, ¿de qué se trata este libro? Bueno, se trata de una investigación sobre precisamente eso. ¿Para qué quieren el gobierno los ricos? Un poco desmistificando eso de que los ricos vienen al gobierno para hacer el bien común, porque no quieren llenarse de plata. Y muchos que de como estos es rico no va a meter la mano en la lata porque no necesita. Bueno, precisamente es todo lo contrario, ¿no? Vienen ya robando al Estado desde su carácter de empresario. En el libro anterior, que llama Se robaron todo, lo que consignamos fue precisamente cómo se hizo con el caso específico de las autopistas, multimillonario Macri, estafando a los argentinos y a las argentinas. Y después, en este libro, lo que decimos es qué es lo que viene a hacer desde el Estado, es decir, hacer negocio de los dos lados del mostrador, favorecerse
como empresarios y favorecerse desde el lado de ser gobierno, ¿no? Sí, de hecho, justamente entre las cuestiones que hay que dilucidar en la causa está un arbitraje, si no me equivoco, en el cual el Estado argentino le reconocía una deuda con Autopistas del Sol por una cifra más que considerable. Ellos, ya habiendo sido electo Macri, hicieron una denuncia en el CIADI, recontra floja de papeles, porque para acceder al CIADI primero hay que agotar la estancia interna, ni siquiera la habían abierto a la estancia interna, con lo cual uno puede poner la cifra que quiere. Ellos pusieron un poco más de $1.000 millones. Y el Estado, como si fuera a decir, mirá lo que nos ahorramos, ese Estado macrista lo que dijo es, bueno, le reconocemos 500 de esos 1.000. Ese planteo no se sostenía jurídicamente, por lo cual el procurador Balbín dijo, yo esto no lo sostengo, no lo firmo, y eso fue una de las causas por la cual terminó volando por los aires y terminaron poniendo a un abogado muy vinculado a la familia Macri y a los negocios de la familia Macri, que es Sarabia Frías, que le firmó todo. Claro, sí, justamente. Recuerdo ese episodio y bueno, y que aparte Balbín era, si se quiere, alguien que entraba con algunos pergaminos y bueno, bastantes pergaminos y cierto consenso y aceptación, digamos, de quienes eran oposición, o sea, de ustedes que eran oposición, porque, bueno, cuando alguien, digamos, tiene una trayectoria reconocida, en general la oposición es menor a que sea nombrado en un cargo. Efectivamente, y demostró también eso, ¿no? Demostró que para él lo jurídico estaba más allá de sus contactos y vínculos políticos, y que no estaba dispuesto a firmar una cosa que tan groseramente favorecía al gobierno de turno. Sí, claro. Bueno, ¿y qué te motivó a escribir este libro en particular? Yo vengo tratando de pensar cómo es el mito ese de que los grandes empresarios son la solución de los problemas de los argentinos, ¿no? Me parece que... Y esto hay que hacerlo sin consignismo, estudiando los balances, para ver que en general muchas veces esa inversión directa extranjera, porque Ausol es en parte de los Macri y en parte... Su socio es Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid, con lo cual también nos explica por qué termina Boca y River jugando la Copa Libertadores. No me pongas el dedo en la llaga. Pero bueno, lo cierto es que evidentemente ahí hay un mito en torno a que esa inversión extranjera no es más que ahorro de los argentinos contabilizado para el extranjero, como decía Scalabrini Ortiz. Y probarlo y ver los números y ver fehacientemente en cuánta plata estafaron a los argentinos y argentinas, es una manera también de pensar la política desde otro lugar. Sí, aparte que explicar este tipo de cosas es mucho más complejo que la imagen de López tirando bolsos. Seguramente, pero como decía mi compañero Rodolfo Tailade, aquellos que transitan por la Panamericana todos los días sufren esos aumentos constantes, el desgarramiento que significa cada vez ir pagándole en pequeñas cuotitas las vacaciones en Francia que tiene este señor. En el libro, bueno, dicen, ¿cuál fue el rol de Arroyo Salgado en esta causa? Bueno, Arroyo Salgado, que recordemos que era la viuda del suicidado Nisman, tenía un interés concreto en tratar de probar aquello que llevó, o por lo menos fue una de las principales propagandas del macrismo para acceder al poder en el 2015, que fue la idea de que no se había suicidado, sino que había sido asesinado. Y si podían probar que algo en esto tenía que ver Cristina, lo hubiesen probado de cualquier manera. Por una de esas casualidades de las extrañas matemáticas de nuestro Poder Judicial, la denuncia hecha en los últimos días del gobierno de Cristina por el OCOBI, que era el organismo de control, cayó en el juzgado de Arroyo Salgado. Y Arroyo Salgado hizo lo que suele hacerse en los ámbitos tribunalicios, que es al principio mover la causa, después sentarse sobre la causa y sentarse a negociar en función de sus propios intereses. Y digo esto porque terminó sobreseyéndolos
de una manera también muy floja de papeles, porque a veces uno piensa que la derecha tiene cuadros técnicos muy solventes, pero la verdad es que a veces son absolutamente desprolijos. Y en este caso terminó probando que Ausol había entrado a a la excepción que votó el macrismo para traer capitales de afuera, no a través de papeles, como se prueban estas cosas, sino a través de una prueba testimonial. Vos que sos abogado sabés que si alguien tiene que probar la entrada en un régimen especial, no lo puede probar por vía testimonial, sino que lo tiene que probar con los papeles. Sí, aparte son cosas, digo, son operaciones de tal magnitud que tienen que dejar documentación absolutamente, digamos, respaldatoria de esas cosas. Absolutamente. Tengo ahí una pregunta de Jorge Alfonso. Buenos días. ¿Qué tal? Tengo una preguntita. Yo le quiero llevarlo al plano de las vacunas. ¿A usted le parece que ponerle nacionalidad a las vacunas, esto me hago cargo yo de lo que digo, es de mentes mediocres? Porque la oposición, total de ser oposición, es oposición por la oposición misma. ¿A usted le parece que puede, que es como de una sociedad o de unos políticos mediocres ponerle nacionalidad a las vacunas? Si viene de Rusia o si viene de Europa sí, pero si viene de Rusia no. ¿Usted qué opina al respecto? Yo comparto absolutamente esa mirada, ¿no? Nunca en mi vida, ninguna de las vacunas que me he puesto, ni la que le he puesto a mi hijo, he preguntado por la nacionalidad de la vacuna. Y esto tiene que ver con una oposición que, más allá de la manija que tienen los grandes medios, no tiene rumbo, ¿no? Entonces se opone a cualquier cosa. Se opuso a las vacunas en sí mismas, después empezaron a ponerle nacionalidad y hasta incluso decían la barbaridad que la vacuna era soviética, ¿no? De tantos años de la implosión de la Unión Soviética en el 91, y para enterarnos que la vacuna hecha en el prestigioso Instituto Gamaleya era una vacuna soviética, después a decir que tenía veneno, incluso denunciarlo penalmente a nuestro presidente por ese tema, y finalmente decir que no era suficiente, y ahora salieron a hacer campaña con la cantidad de muertos, después de haber convocado a múltiples marchas, que eran marchas del contagio, ¿no? Así que me parece que hay una mediocridad y una chatura de la oposición en general, que en esto se demuestra como en tantas otras cosas. Sí, y justamente pensando en esto, también, bueno, recuerdo que cuando trataron el tema de la ley de zona fría, hubo como bastante resistencia, ¿no? No sé, al final, digamos, terminó saliendo por consenso esa ley. Hubo algunos, sobre todo de aquellos que vivían en las zonas frías y sabían lo importante que era para cada una de sus provincias esa cuestión de la zona fría, que terminaron votando junto con nosotros. Claro, pues si no, cuando vuelven cuestión, al pago los linchan. Claro. Pero, qué sé yo, la mayoría, casi todos los diputados de la Ciudad de Buenos Aires votaron en contra. Es decir, claramente hay algunos que priorizan la fricción electoral. Yo creo que hace rato que Cambiemos está en campaña, que no conoce otra política y de discutir en serio a la Argentina y un proyecto de país. ¿Y con qué argumentos se oponían a esa ley? Porque claramente, a ver, es algo que beneficiaba justamente a todos aquellos que viven en zonas donde el frío es mucho más crudo que por ahí acá en la Ciudad de Buenos Aires y donde también por ahí digamos, el poder adquisitivo del promedio de la gente no es el mismo. Sí, yo no entiendo cuáles son los argumentos para que no se beneficien a 4 millones de familias que viven en regiones del país donde a veces hay 3 meses o más de frío, ¿no? Entonces, realmente no hay ninguna manera de sostener efectivamente eso, y muchas veces como pasa en el debate parlamentario, se agarran de algún artículo y ese artículo les parece que es absolutamente inaceptable. Pero yo creo que en el núcleo de por qué se opusieron tiene que ver con que esto es exactamente lo contrario de las políticas que hizo el macrismo. El macrismo dolarizó las tarifas, dolarizó todos los servicios públicos, y por eso se multiplican por 1000 esos costos que son para las familias absolutamente impagables. Bueno, nosotros estamos desandando ese camino, y lo desandamos
selectivamente, es decir, no de modo generalizado, sino tratando de beneficiar. Y seguramente tendremos que encontrar también un mecanismo para beneficiar a todo el país más caluroso, porque también ahí hay un gasto de electricidad con tarifas que están por las nubes, y me parece que también por ese lado tenemos que ir desandando un poco esta idea de que todos tenemos que ser los que contribuyan a que ganen en dólares esas empresas generalmente transnacionales que son los... Ya que estamos ahí en el medio de los temas privatizados. energéticos, hay justamente un proyecto respecto del litio. El litio es considerado como el nuevo oro o el oro blanco de este siglo, ¿no? Así es, todavía no presentamos un proyecto, pero estamos debatiendo. Pero lo vienen discutiendo. Con otros diputados y diputadas, algunos que son de las zonas productoras, como la diputada jujeña Carolina Moisés, como la diputada salteña Verónica Caliba, como el diputado tucumano, que si bien no es productor Tucumán de litio, sí tiene intereses en común con esta idea que nosotros tenemos, es que el litio no se vaya extraído en forma bruta y que quede en la Argentina menos del 5%. El problema justamente es ese, el litio si solo se extrae y digamos si se exporta, no tenemos todo ese valor agregado que deja el haberlo convertido en baterías, Tal cual. que hoy son lo que se usa principalmente para los celulares y también para los autos híbridos y los eléctricos que están, digamos, empezando a fabricarse y que en definitiva yo creo que son el futuro. Sin duda, un futuro que no queda dentro de tantos años, ¿no? La legislación de muchos países habla del 2030 como punto de inflexión para la transformación casi total de los autos eléctricos, o sea, que además no contaminan ni el ambiente, ni además la contaminación sonora de los vehículos y además son mucho más baratos. Mucho menor. Hoy charlaba con el ex rector de... Bueno, eso no se ve en los precios de los autos. No, en los precios de los autos no, pero en el gasto es mucho más barato. Hoy charlaba con uno de los científicos que abordan el tema, que es el ex rector de la Universidad Cita en Olavarría, y él me contaba que él hizo su propio auto eléctrico y que gasta aproximadamente menos del 10% que lo que hubiese gastado con el auto a nafta, ¿no? Digamos. Sí, claro. Lo que me preocupa es esta comparación que hicieron con, digamos, de Argentina, Bolivia y Chile con los países petroleros, porque no quiero ninguna excusa para que venga a invadirnos Estados Unidos, ¿no? Pero a los países petroleros tampoco lo invadió Estados Unidos, por lo menos no a los que originalmente armaron la OPEP. Digo, yo creo que hay una metáfora posible de eso, ojalá que no sea, claro, como vos decís, un argumento para una invasión, pero me parece que hay una metáfora interesante de esto, porque así como a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, todo se movía en base a combustibles fósiles, en este siglo XXI todo se va a mover en la cuestión eléctrica, los autos van a ser eléctricos, como vos decías, y realmente el tener litio es tener la materia prima principal para armar ese sistema de energía, ¿no? O sea, el litio no es la energía en sí mismo, sino el lugar en donde esa energía se almacena. Entonces, nosotros podemos hacer como estamos haciendo ahora, que vengan empresas transnacionales, hagan inversión en extracción y se la lleven, y que después mañana esos autos, esa electromovilidad, esos autos, esos camiones, esos colectivos, nosotros lo paguemos carísimos, lo importemos, lo paguemos carísimo, y que tengan baterías hechas en otros lados con litio que se llevaron acá por unos espejitos de colores. Y además, y esto me parece fundamental, porque digamos la principal resistencia, aunque parezca una paradoja, la estamos viendo por los gobiernos de las provincias productoras. Nosotros creemos que el litio debe ser industrializado en origen, dando eso sería lo ideal, porque real, es lo que nos da, ¿no? Digamos, dando el trabajo a los jujeños, a los salteños y a los catamarqueños. Y nos parece que esa es la cuestión para la cual tenemos que poner todo el aparato del Estado, declarando el litio estratégico, poner todo el aparato del Estado para que realmente completar la cadena del litio. Es decir, que el litio no sea nada más que una materia prima extraíble, sino que termine vendiéndose
al mercado argentino y al mercado latinoamericano, por lo menos, o un segmento del mercado latinoamericano, como electromovilidad, como autos, como camiones, como micro. Sí, sí, claro, y también toda la micromovilidad que se le llama ahora, los scooters que funcionan con electricidad. Todo eso funciona con litio. Los monopatines, bicicletas, todo eso es con litio. Exactamente. Porque justamente a partir del litio se pueden construir baterías, fabricar baterías que tienen mucha más duración que otros tipos de baterías. Y son reciclables y tienen un montón de otras cuestiones que hacen al medio ambiente, que ayudan a tener a no contaminar la casa común, como diría el Papa, pero además yo creo que también está en juego, en discusión, el proyecto de país, ¿no? Porque digo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No está agotado ya el modelo extractivista? ¿No está agotado esta idea de que la Argentina lo único que tiene que ser es exportador de materias primas? Bueno, yo creo que en el litio se abre una ventana de oportunidad. Está demostrado que el modelo agroexportador al final nunca funciona. Y no alcanza para todos, ¿no? Eso es Te para hago la 15 última millones de personas. y te libero porque sé que estás ocupado. Vos habías presentado un proyecto para los trabajadores de apps, ¿sí? Justamente, tanto los deliveries como transporte, ¿sí? Para no mencionar marcas. ¿En qué situación está ese proyecto? Hace poco en la provincia de Buenos Aires, mi provincia, hubo una sanción aplicándole a las empresas el carácter de trabajadores, de los trabajadores de las aplicaciones. Yo estoy convencido que es toda una paradoja que nosotros en plena pandemia le reconocimos el carácter de esenciales, pero no le reconocimos el carácter de trabajadores. Es decir, todos esos pibes y pibas que andaban por ahí en sus motitos, en sus bicicletas, no tenían ningún derecho, ¿no? Y con eufemismo de decir que eran autónomos colaborativos, como dice alguna legislación, monotributistas, como es el caso impositivo de la nuestra, lo que había era una sobreexplotación y sigue habiendo una sobreexplotación. Yo espero que prontamente podamos establecer esa discusión y que en el Congreso podamos legislar para esos que no son un sector menor, sino que más que 200.000 argentinos están hoy siendo contratados por esa modalidad por empresas que no se hacen cargo de ser una patronal, que es lo que tienen que hacerse cargo. Así es. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo por este rato. Les recomiendo leer el libro del diputado Koenig y el diputado Tailade. Y te voy a hacer un mangazo. Dale. Si te parece, vamos a sortear desde las redes de este programa algunos libros. Vos después me dirás cuántos. Me parece perfecto. Y así nos ayudamos mutuamente a difundir. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Muchísimas gracias. Ahora te vamos a mostrar qué pasó con el femicidio de Villa Luz Uriaga. Mirá. 15:45, Gloria salía del kiosco en el que trabaja junto a un hombre de contextura delgada, 25 a 30 años, morocho, barba tipo candado, una remera blanca y un pantalón gris. Se los ve caminando y llegar hasta Camino de Cintura, obviamente ingresar a este lugar. Este hombre ya está señalado, pero el dato es que toda esa caminata que hacen desde el kiosco hasta acá, la hace con el hijo. Policiales nos están diciendo que se trata de una persona casi un virtual indigente, que no tenía ni ocupación conocida ni nada por el estilo, y que se había hecho amigo o conocido en tanto cliente de Gloria Domínguez, esta mujer de 29 años, que ahí la estamos viendo en una cámara de seguridad en los últimos momentos de Gloria Domínguez con vida. El que va al lado, por supuesto, es su hijo, el que vio todo. La policía lo encuentra perdido por la calle y dice: a mi mamá la golpearon y la mataron. Estamos con la doctora Silvina Fernández Rosarno, que es la abogada de Doval. ¿Es correcto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué situación está la causa hoy?
Bueno, en este momento el señor Doval se encuentra, lo último que supimos, más allá de esta epicrisis que llegó esta mañana completamente ilegible, que estaba internado en un hospital con tuberculosis. Ajá. Con respecto a la causa, lo que podemos decir es que tuvimos la audiencia preliminar, no prestó declaración indagatoria. Porque precisamente, bueno, por los tiempos no existen pruebas para los cuales él pueda prestar una declaración indagatoria que sirva a los efectos de la causa. Y lo que sí sabemos es que quien denunció al señor Doval ha sido su hermana, que era quien convivía junto a su esposo. Vivían juntos, los tres, sí. Y ella fue quien lo denunció. Sí. Si nosotros prestamos atención a las imágenes que nos brindan las cámaras de seguridad, se trata de una persona como puede ser otra. A mí, sí, en particular, luego de haberlo conocido personalmente, porque el fiscal exigió que la audiencia preliminar y la indagatoria fueran presenciales, sí, por lo tanto yo lo conocí personalmente. No tiene similitud en absoluto con lo que yo estoy viendo en este momento en las cámaras, o sea, puede ser cualquier otra persona. O sea, no tengo ubicado en tiempo y espacio a mi cliente en ese lugar. Más allá de lo que yo he conversado con él, que es absolutamente secreto profesional, y no lo puedo transmitir, no hay pruebas ni fílmicas, porque me imagino que esa filmación no está dentro de los protocolos de SMTP, que son los protocolos exigidos a nivel internacional para evitar las duplicaciones y las alteraciones de día y horario. Primero, ante todo, que es la única prueba que existe en este momento. Segundo, no tenemos aún, porque han pedido ampliación para tomar decisiones procesales, ningún tipo de análisis histopatológicos del lugar, y además han tenido la poca cortesía, por llamarlo de alguna manera, de conversar con el menor fuera de lo que es la cámara Gesell, que es lo exigido en estos casos. Por lo tanto... Ahí tengo alguna pregunta de Alfonso. Sí, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta, porque realmente me llama poderosamente la atención el hecho que la hermana haya sido la que lo denunció a él y que dijo que lo reconoció en los videos, primero y principal. Segundo, el chiquito de 5 años dice estuvo presente en el momento de lo que fue, sabémosle, la muerte, para decirlo de alguna manera todavía, porque hay un estado jurídico de inocencia, de Gloria Domínguez Zimmerman. Cuando vayan a la audiencia para definir la prisión preventiva, ¿cuál va a ser? Si pueden, no, obviamente, adelantar la estrategia con respecto a estos elementos que para mí están puestos en tela de juicio, ¿no? Bien, efectivamente, como le decía al doctor, no se ha hecho anteriormente, o sea, le han tomado declaración a un menor sin que estuviera la defensa presente, sin los medios que corresponden, que es la cámara Gesell. Yo quiero estar presente naturalmente y quiero saber qué es lo que dice el menor, porque si efectivamente era conocido, siendo vecino, y la criatura lo conocía y tenía la confianza, la mamá, de ir junto con él, no dice el nombre, este señor es XX y es lo que hizo. Tiene que estar dentro de las pruebas que corresponden dentro de la cámara Gesell. Ahora le hago una pregunta. La carátula, aparentemente, por lo que dice la Fiscalía, es abuso sexual con acceso carnal, homicidio agravado, crímenes causa, robo y hurto. Sí. No me cierran esas últimas dos calificaciones. Le explico. El hurto, el fiscal considera que es pertinente en función a que él le sustrajo, vamos obviamente en potencial, ¿no?, el celular a la señora fallecida. Por lo tanto, consideran que eso es un hurto, en función a que el celular no aparece. Entonces hay una presunción de que él se lo llevó. Esa es la carátula de hurto. Y la carátula de robo es que la hermana, quien obviamente manifiesta una intencionalidad maliciosa con respecto al hermano, porque
no se llevaban bien en el seno familiar, dice que él le robó un dinero de su casa donde convivía junto con su esposo. Por eso es que dentro de lo que es la carátula propiamente dicha del abuso sexual y el homicidio criminis causa, tenemos delitos contra la propiedad, que no se entienden cuál es la conexidad. Y la última pregunta, ¿usted cree que su cliente es inocente? Yo creo que mi cliente es absolutamente inocente. Mi cliente es una persona como muchos otros que lamentablemente sufre el flagelo de la drogadicción crónica, el consumo de pasta base y alcohol. Es una persona reincidente que dentro del tiempo que estuvo con agotamiento de pena, hace 2 años que agotó su pena, pudo terminar sus estudios, pudo aprender oficios, pero luego cuando salió, la sociedad lo despreció. No tuvo oportunidades de volver a empezar, no tuvo oportunidades de tener un trabajo y un oficio como corresponde, y eso lo deprimió mucho. Y eso él me lo dijo. ¿Para qué hice todo esto? Entonces, mi pregunta es, más allá de lo procesal, del derecho, yo quisiera saber, el Patronato de Liberados, ¿qué acciones realizó desde agosto del 2019 hasta la fecha de este presunto hecho para averiguar qué oportunidades de reinserción social tenía el señor Doval? ¿Qué tratamiento psiquiátrico se le brindó dentro de cuando estuvo en Intramuros? ¿Qué tratamiento psiquiátrico se le brindó fuera de cuando ya estaba en libertad? Porque no podemos simplemente contentarnos el Estado con brindarle la capacitación a la persona y enseñarle un oficio. Porque ¿de qué le sirve si tiene un problema de salud mental? Entonces... Bien. Muchas gracias, Silvina, por este rato. Ahora, antes de pasar al próximo tema, déjame que te dé un consejo. ¿Querés dejar de alquilar? Con el método de construcción en seco Steel Framing de EcoUrban lo podés hacer mucho más rápido y mucho más barato. ¿Qué estás esperando? Contactate con EcoUrban. En los casos de pubertad precoz son necesarios tratamientos prolongados de por lo menos 3 años y las drogas cuestan cerca de los 100.000 pesos, lo cual se hace muy costoso para las familias. Las obras sociales en general no cubren más del 40%. Y para hablar de este tema tenemos a nuestro abogado experto en salud. ¿Cómo estás, Martín? Por la invitación. Bueno, bien lo dijiste vos, en el tema de la pubertad precoz o la adolescencia precoz, es una patología que se da en los niños y las niñas entre los 7 y 8 años y trae muchos inconvenientes en la salud, pero tiene un tratamiento efectivo con estas inyecciones de que hablabas vos, que lo que hacen es bloquear la cuestión hormonal del crecimiento y se pueden aplicar en forma mensual, trimestral o semestral. ¿Cuál es el problema? Cuando las familias tienen el diagnóstico y van a la obra social o a su prepaga a pedir la cobertura, se encuentran que solo le ofrecen el 40% del valor de la medicación. ¿La ley establece algo respecto de, no sé, los tratamientos prolongados que por lo cual deban hacer algo distinto? Mirá, acá hay una cuestión principal de cobertura que está en el plan médico obligatorio que tiene que ver con esta cobertura para los niños, ¿no? Y hay una protección, lógicamente, convencional sobre la calidad que tiene que tener la salud entre los niños, niñas y adolescentes. Sí. Pero aparte de esto, con la promulgación de la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, el Ministerio de Salud creó, y se creó por ley, un listado de enfermedades poco frecuentes. En ese listado se van cada 6 meses incorporando nuevas patologías. En enero de este año se incorporó
la pubertad precoz. ¿Qué pasa cuando se incorporan estas patologías a este listado? La protección es integral. No puede haber un costo por parte de las familias para obtener la medicación o el tratamiento. Si lo judicializan y plantean un amparo de salud, tienen altas chances de que les salga favorable. Claro. La cuestión es que las familias piden esta cobertura integral, las obras sociales y prepagas le ofrecen este 40%, y la única salida, por lo menos hasta ahora, es judicializar, y con un amparo de salud se obtiene el 100% de la cobertura en un tratamiento que dura por lo menos 3 años, por lo cual el costo es muy elevado, y si no se sostiene el tratamiento en forma mensual o trimestral, colocando las inyecciones en un periodo de tiempo específico, se pierde el tratamiento. Entonces es muy importante tener la cobertura para que las familias puedan seguir adelante con el tratamiento. Bien, perfecto. Y ahora, con la legislación actual, entonces, no sería necesario que emita el Estado ninguna norma nueva, digo, no sé, la superintendencia o algo. Hoy las obras sociales deberían, y las prepagas deberían, dar esta cobertura sin más leyes ni disposiciones que las que hoy hay. No, es lo que hablamos siempre, Juan Pablo. Acá lo que pasa es que no hay controles. Si la persona tiene este inconveniente y fuera la Superintendencia de Servicios de Salud, lo planteara y la Superintendencia le diera una respuesta, la respuesta ¿cuál sería? Intimar a la obra social o la prepaga al cumplimiento, el tema se terminaría ahí. Pero como no hay control, y al no haber control, las obras sociales y las prepagas hacen y deshacen a gusto, tenemos que actuar nosotros los abogados que conocemos en estos temas para ayudar a obtener ese beneficio de la cobertura en salud que se necesita. No hay nada más que legislar, ya está todo hecho, lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos con nuestro influencer a hablar del top 5 de la semana. Agus. Sí, así es. Juan, vamos a pasar con las tendencias semanales. Vamos a arrancar con Doman, que anunciaron que iba a dejar la radio y la televisión para pasar a Edenor. Dijeron que Massa estaba atrás, Galgamarini en AISA y Doman en Edenor. Pasando a la segunda tendencia, fue Patricia Bullrich la segunda tendencia porque avisó que iba a declinar de participar en internas y en elecciones de este año y que iba a apostar directamente para 2023. No sé qué opinás, Juan. Estuve leyendo bastante las distintas reacciones, por eso justamente cuando hacía la editorial decía que las respuestas, y me tomé por ahí el trabajo de ver un poco digamos, los perfiles de quienes respondían. Bueno, la respuesta dentro de los simpatizantes de Juntos por el Cambio no fue nada favorable. Cero. De hecho, estaban diciendo, se presenta el DIPI y no se presenta Patricia Bullrich a las elecciones. Había un descontento en el núcleo del PRO. Bueno, lo que pasa es que justamente el DIPI realmente no hace una división de votos y, sin lugar a dudas, Patricia, si se pone a competir, bueno, va a generar una división del caudal de votos importante. Totalmente. Bueno, pasando a la tercera, Elegante, porque bueno, sabemos que este chico tiene varios hits. Cristina dijo que el primer hit lo hizo con las computadoras que entregó el gobierno hace varios años y salió Elegante a decirle que él no la consiguió yendo al colegio porque él no fue al colegio, sino que la había comprado. En definitiva, bueno, la computadora la usó para algo, pero no salió tan bien la mención a Elegante por parte de la vicepresidenta. Pasando al cuarto, deprimidos, los rugbyers, ¿no? Que ya se dejó un poco de hablar de ellos, cuentan que están deprimidos, sin visitas higiénicas y aislados. El día a día de los rugbyers dice que están muy depresivos y que tienen mucho miedo a sufrir agresiones físicas porque saben que todo el mundo los odia. Sí, bueno, lo que pasa es que, digamos, antes de pensar en deprimirse, hubiera sido bueno que no sean homicidas, ¿no? Pero bueno. En fin. De inocencia que los avala hasta que haya una sentencia condenatoria. Sí, Jorge, pero están filmados por un montón de cámaras pateándole la cabeza a una persona que estaba inconsciente. No, está bien, pero primero hay que ver si hay una premeditación o no. Con no vino un marciano y... No, está bien, bueno, pero sí, entonces, el estado de inocencia está bárbaro, pero acá tenés una prueba contundente que es muy clara. ¿Queda algún tema, Gus?
Sí, queda el último que es el Dipi, justamente hablando de Roma, que dijo que los peronistas no podían ser peronistas y bancar al nunca más porque Perón era militar. Una estupidez tan grande como una casa. Y con eso cerramos bien, sí, claro, me imagino que eso habrá generado muchas respuestas. Sin duda, generó respuesta, repudio, pero en definitiva fue viral. Bueno, gracias Agustín Galloso, el influencer de Encuentro Informativo. Ahora vamos a pasar al increíble caso del vecino de Palermo que pidió en un shopping que usaran los barbijos y fue agredido brutalmente por la seguridad y la policía. Mirá. Diego Soiresman lo que hizo fue, el 27 de noviembre del año pasado, pedir que utilicen barbijos. Se acercó a guardias de seguridad y la consecuencia fue que inmediatamente guardias de seguridad y policías empezaron a golpearlo de manera salvaje y hasta le robaron dinero. Diego, ¿cómo fue ese momento en el que vas y reclamás y a partir de ahí empieza una situación cada vez más violenta? Yo no puedo creer que me estaba pasando, simplemente por decir que estaban la gente sin barbijo. Solamente por eso. Me agarra y me ven la mangueta Vic que yo tengo tatuado y me dice el otro policía, encima judío y te quejas. Y ahí viene una patada en la costilla. Después de ahí el policía se me sube arriba mío y me empieza a ahorcar con los dos brazos y yo ya no podía respirar. Mientras que me pegaban patadas, piñas en la espalda, por todo lado, en la cabeza. Y yo levantaba la cabeza y miraba a lo de seguridad. A ver si algo decía, basta, no le peguen. No, a lo contrario. Uno gritaba, pegale, 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 y el otro me estaba filmando con el celular. Diego, gracias por venir. La verdad que es increíble esto que pasó. Vos estabas en un shopping, ¿cuándo pasó esto? El 27 de noviembre del año pasado. Vos estabas en un shopping, ¿sí? Y lo que hiciste fue reclamarle a la gente de seguridad que hicieran que se pongan los barbijos personas que estaban transitando adentro de un lugar cerrado sin barbijo. Sí, yo en realidad fue un comentario. Al ver que no estaban cumpliendo el protocolo, me acerqué y dije al de seguridad que se fije que están entrando la gente por cadena rápida, sin barbijo, sin control de temperatura. En ese momento me dice de mala manera, me dice, si te molesta, nada que dejarte a seguridad, lo cual que yo tampoco fui ahí, yo en realidad estaba subiendo al primer piso, pero estaba subiendo, veo que estaba el de seguridad subiendo, hablando por handy, ya diciendo que, imaginándome que ya se estaba subiendo yo para que me agarren. Ajá. En el momento que subo al primer piso, ya venían dos personas de la policía de la ciudad, se me acercan, y yo le hago el comentario, que lo que había pasado abajo, y le digo lo de los barbijos. De repente empiezan a aparecer gente de seguridad privada del shopping, y me empiezan a decir... ¿En qué shopping pasó esto? En el shopping del Abasto. Bien. Me dice, bueno, le estoy comentando, el policía, yo antes no me había dado cuenta, pero cuando vi el video, fue el motivo de decirme en un momento, vení por este lado, hablemente me lo había dicho, pero yo no entendí por qué. ¿Qué pasa? La cámara de seguridad del shopping, al lugar donde ellos me dijeron que vaya... Tiene un punto ciego. No, el punto ciego, exactamente. Claro. Ahí mismo fue cuando me pidieron el documento, yo se lo brindo, le digo mi número de documento, pero me dice, no, quiero tu documento, tu DNI. Bueno, abro la billetera, apenas abro, ahí tenía plata, que era para comprarme para la comida, y los medicamentos, y en ese momento ve los billetes que tenía de 1.000 pesos, que son en color naranja, que fue lo que yo llamó atención. En ese momento me dijo el policía, le dijo... ¿Cuánto te acordás más o menos cuánta plata llevabas? Y yo tenía, me acuerdo, tenía 10 billetes de 1.000, y de parte tenía otro billete de 500, 100, pero me acuerdo papeles naranjas. O sea, más de 10.000 pesos tenía. Exacto. En ese momento el policía me dice, llevémoslo. Entonces se agarran, me quieren sacar la billetera, se cae al piso la billetera y yo me agacho para agarrarla. Cuando se me agacho para agarrarla, me empiezan a arrastrar. Y me llevan arrastrando por todo el pasillo hasta una salida que tienen ellos de la privada de la gente de seguridad, los empleados del shopping. Ahí mismo apenas entro, sin cerrar la puerta, uno de los policías me pega a trompar en el ojo. Cierran la puerta y él me dicen, agachate.
Cuando yo me agacho, le digo, ¿por qué me pegan? Y ahí ven la estrella de David que tengo tatuada. Sí. Y ahí el otro policía encima me dice, encima judío y te quejas. Y ahí vino patadas, piñas. Y el policía se me sube arriba mío y me empieza a ahorcar. Un gancho en el cuello. Me empezaron a pegar patadas, piñas. Yo miraba a ver si alguien decía algo para que terminen, pero no. Seguían agrediendo. Pero ahí vos ya estabas en un lugar donde en definitiva... En un lugar cerrado. En un lugar de 8 era 4x4. No había ya gente transitando, sino que ya era un lugar exclusivamente digamos, eran del personal. Exactamente. Todo un operativo fue en realidad porque tenía gente de la policía controlando, uno que me pegaba a mí, otro controlando la salida de emergencia. Haciendo de campana. Todo campana, subían y bajaban, quedaban todos la gente en las escaleras para que yo no pueda ni subir ni bajar. Todo 8 personas ahí controlando, más los 2 policías. La gente de IRSA, de seguridad privada. ¿Y cómo fue que pudiste salir de ahí? Porque en un momento, uno de los policías le dice al que estaba controlando la puerta de salida, le dice, trae droga y matémoslo. Total, nadie se va a dar cuenta. Parece raro pensar que te digan que te maten, pero hoy viendo que no hay cámaras, que está todo trucadas las imágenes, diciendo que no hay videos y no se ven los horarios ni nada, puede haber pasado. Bueno, en ese momento cuando dicen eso yo dije, bueno, reaccioná porque te matan. Sí. Y veo que el policía me pone el arma arriba, mientras me estaba ahorcando, con las 2 manos me tenía ahorcando. Suelta una de las manos, agarra el arma y el arma me lo dio acá. La imagen me quedó grabada de por vida, el arma acá, y yo dije, bueno, ¿qué hago? Hago así cualquier persona quiere sacarse el arma de la cabeza, que están apuntando. Sí. Y me saco el arma de la cabeza y me levanto de golpe. Yo estaba agachado, me levanto y ahí intento abrir la puerta y salir. Yo lo que quería era sobrevivir, porque a ver, me habían sacado el teléfono, me habían sacado la billetera. Mientras me pegaban, me pedían la contraseña del celular. No sé. Y bueno, abro la puerta para salir y al ver que tenía una persona de seguridad del lado de afuera también, y dije, bueno, no llegaba a abrir y grito, auxilio, me quieren matar. En ese momento me hicieron a cerrar de nuevo la puerta. Una chica que estaba de seguridad cerró la puerta y a los 5 segundos golpean, abre de nuevo el policía la puerta y le dicen, se escuchó. Dice que estaba de campana. En ese momento se fueron todos y me dejaron con un solo policía. Claro. ¿Qué hizo la justicia con tu denuncia? La justicia, lamentablemente, me parece raro que no sé, lo que están haciendo es que, bueno, me quieren encajonar la causa. Siempre dicen que no hay prueba, cuando hay pruebas. Pero bueno, la fiscal Mariela de Minicis dice que pide siempre cerrar la causa, que se archive. A pesar de, digamos, no... A pesar de que tengo testigos, hay formas, hay imágenes que muestran lo que yo digo que fue real. Claro, pero más sin allá embargo, de que no se ve lo que pasa en el todo punto eso, ciego, se ve toda la previa. Exacto, exactamente. Igual hay algo que quiero aclarar, que me parece muy raro, que yo al principio del año podía ver la denuncia que habían hecho en la policía 911, con los nombres de las personas, con todo, lo que se había hablado ese día, que se trató, según ellos, se había tratado con un problema con un comerciante. Fue el problema de la causa. Hoy, hace una semana atrás, salió otra nueva versión que dicen que fue una pelea con la policía. Todo, y con otros nombres de 911. Claro, modificaron... Están modificando todo. Ok. Bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, con lo cual... lo que te quiero decir es que podés contar con nosotros para digamos, el seguimiento de este tema. Perfecto. ¿Sí? Porque, bueno, es terrible que pasen estas cosas y más que todo el sistema conspire para que quede impune. Exacto. ¿Sí? Bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo a ustedes. Y bueno, nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.